Hola, les doy la más cordial bienvenida. Hace meses el Lincoln Navigator apareció por primera vez en mi canal. En realidad, y aunque era una generación más antigua, me preguntaba cómo sería recibido. Fue recibido excelente, con muchos comentarios positivos y preguntas sobre próximas generaciones. Y así, una de las preguntas en realidad fue una propuesta. Me escribió Mateus, quien propuso probar la siguiente, se podría decir, la cuarta generación del Lincoln Navigator, que según él, nadie había probado aún en YouTube Polonia. Así que vamos a llenar ese vacío. Los invito cordialmente. Hola, soy Mateus y tras las palabras de Zakharov decidí contactarlo directamente porque ya llevo casi 2 años usando este auto y creo que vale la pena que finalmente aparezca una prueba de este coche en el YouTube polaco. Es un auto importado de Estados Unidos, por supuesto del año 2022. Lo impulsa un motor de 3.5 litros a gasolina biturbo con 440 caballos de fuerza, una dinámica de manejo increíble. Transmisión automática, kilometraje. Hasta ahora tenemos 12.500 kilómetros, de los cuales he hecho unos 6.500. Estaba buscando una SUV grande y familiar y se puede decir que lo encontré por casualidad viendo la serie que seguramente todos conocemos, El abogado de Lincoln. Ahí me enamoré de ese vehículo, lo encontré en una subasta en Estados Unidos y una empresa externa lo importó para mí. Eso tomó más o menos 2 meses. Buscaba algo con pocos daños para que no fuera lo que llaman un Schrupek. Por eso elegí específicamente este coche, porque tenía un daño menor en la parte delantera y trasera. Llegó sin algunas piezas, como dicen, desmontado para la tasación. Entre otras cosas, reparé el parachoques delantero, las luces delanteras, las luces traseras, el parachoques trasero y la tapa de la cajuela, haciendo referencia también a los problemas que hay ahora en YouTube Polonia con las homologaciones por el registro de autos de Estados Unidos. Puedo hablar más sobre esto en cuanto a mi vehículo porque justamente tenía las luces delanteras y traseras de color ámbar, así que no tuve que hacer ninguna modificación aquí. En cuanto a los diagnósticos tampoco me pusieron ningún problema. El coche está completamente adaptado a nuestras normas europeas en cuanto a la reparación de este coche y las piezas con las que, por cierto, había un gran problema en el mercado europeo. Como es una versión posterior al facelift, en la que principalmente cambiaron el frente y la parte trasera de este coche, no hice ninguna modificación especial ni tuning. El coche es 100% original. Por el propio coche pagué en Estados Unidos en una subasta alrededor de $68.000, debido a que es una versión alargada y Black Label. Al convertirlo a zlotys después de todos los pagos es alrededor de 340.000 zlotys. Las piezas costaron cerca de 100.000 zlotys, un gasto considerable. Esto sucedió porque eran piezas nuevas y originales, directamente del concesionario Lincoln en Estados Unidos. Entre impuestos, piezas y reparaciones, el auto me costó más de 400.000 zlotys, pero aún así lo considero. Es un logro, ¿no? Porque viendo el mercado, por ejemplo, el alemán, ya que aquí en Polonia no existe este auto, así que también fue difícil comparar esa cantidad con cualquier cosa. Así que considero que compré este auto, lo reparé a un buen precio, accesible para este tipo de auto, teniendo en cuenta que en el mercado alemán encontré un ejemplar prácticamente nuevo y estaba valuado en más de 600.000 zlotys. En cuanto al corazón de este vehículo, aquí hay un motor V6 EcoBoost biturbo de 3.5 litros que genera aproximadamente 440 caballos de fuerza y 510 Nm con una transmisión de 10 velocidades. Este auto maneja excelente. El consumo promedio en ciudad es de unos 18-19 litros, en carretera realmente son 14-15 litros. Y si manejas de manera muy dinámica, este auto puede llegar a consumir entre 25 y 28 litros. También en cuanto a la instalación de gas, estoy en contra, no la voy a instalar y aquí no la hay, y considero que la instalación de gas para este modelo no es necesaria, porque para un peso de más de 2.5 toneladas y un consumo de entre 15 y 18 litros no es un resultado tan exagerado. Es un ladrillo que no es muy aerodinámico
y yo no quiero mejorar lo que hizo la fábrica, por eso decidí quedarme con la gasolina. Actualmente he recorrido alrededor de 6.000 kilómetros con este auto, lo que puede parecer poco. En cuanto al mantenimiento, prácticamente no requiere nada. Por ahora he realizado actualizaciones en la caja de cambios y el motor. En cuanto al uso de este vehículo, hasta ahora le he cambiado el aceite, si mal no recuerdo. Fueron como 6 litros. Se cambiaron pastillas y discos de freno comprados nuevos en la agencia Lincoln con un gasto de 18 a 20.000 zlotys. Todo lo demás, como los filtros y el aceite que mencioné antes, están disponibles normalmente sin ningún problema en el mercado polaco. Ahora voy a hacer algo muy extraño. Dicen que en lugar de educar o entretener, la inteligencia artificial podría limpiar. Así que manos a la obra. Samsung hizo una aspiradora que usa inteligencia artificial para limpiar, entre otras cosas, nuestro auto. ¿Y tiene con qué? El modelo Bespoke AI Jet Ultra tiene hasta 400 W. Es la aspiradora inalámbrica más potente del mercado. Esto es otro nivel. Aspira el desorden rápidamente. Tenemos a nuestra disposición varios cepillos, desde el útil cepillo para ranuras hasta uno dedicado para limpiar el pelo de mascotas, también el cepillo giratorio con luz que ya mostré y algunos otros más. Pero probablemente lo más interesante será el uso de la inteligencia artificial, ya que la aspiradora reconoce automáticamente la superficie y, usando inteligencia artificial, ajusta la potencia de succión a ella. Aquí voy a hacer un poco de ruido por un momento para mostrárselos. Oh, ahora es bastante útil para limpiar cualquier superficie, no solo en el auto o en el garaje, sino también en la casa. Y ahora los invito al garaje. Aquí está la cereza del pastel, la estación todo en uno, y esto ya es el colmo de la comodidad. Después de limpiar, ponemos la aspiradora en la estación y ella la limpia automáticamente. Es un proceso que incluso es satisfactorio de ver. Cambiar la bolsa en la estación también es sumamente sencillo, y de paso descubrimos aún más funciones, por ejemplo, la conexión con la aplicación por Wi-Fi. En cualquier caso, el contacto con la suciedad se reduce a cero. Si te gusta cuidar tu auto, tu garaje o tu casa, el enlace al Samsung Bespoke AI Jet Ultra lo encontrarás en la descripción de este video. Buscando un auto en Estados Unidos, al principio no presté atención al interior ni al equipamiento, principalmente me enfoqué en la forma del auto. Pero cuando me adentré un poco más en el tema, decidí que tenía que ser la versión Black Label, o sea, justo esta en la que estoy sentado, con este acabado y estos asientos de piel blanca, versión Black Label. Además de estas costuras, se caracteriza por ser la versión tope de gama de Lincoln para el Navigator. Entre otras cosas, tiene un sistema de sonido increíble Rebel Ultima 20, creo que son 8 bocinas, asientos con masaje y ventilación. Y en la primera y en la segunda fila, los estadounidenses realmente querían que este auto se viera especial. Puedes mirar solo los asientos, cómo están hechos. De verdad, este cuero es de muy alta calidad, pero en cuanto a la calidad de los acabados, deja un poco que desear. Corregí algo que hizo la fábrica. Por ejemplo, aquí pueden ver el tablero, que no lo toqué para nada, y aquí la bocina, bueno, está un poco despegada. Por ejemplo, eso puede ser un poco molesto. Entonces creo que a los estadounidenses no les importan tanto los detalles y el ajuste como por ejemplo en Europa, aunque la calidad de los materiales usados realmente creo que es de un nivel muy alto. Para no aburrirlos con la lista de equipamiento, les diré que si compran por ejemplo una clase nueva con todo el equipamiento, aquí es muy parecido. Es hora de la prueba del tipo de 2 metros. Y diré esto, empecemos tal vez por los asientos una vez más, porque estos asientos son muy inusuales. Fíjense que, como de costumbre, el respaldo está compuesto simplemente por una sola línea lateral. Aquí tenemos la parte inferior y la parte superior, y estas dos partes, por lo que veo, se pueden ajustar de manera independiente una de la otra. También toda esta forma, los asientos se pueden cambiar. Aquí, de hecho, los botones no en el caso de Mateus mencionó que Mercedes ofrece increíbles posibilidades de ajuste. Este es un asiento completo, como en la Fórmula 1. Como si alguien hiciera un asiento individual exactamente para tu trasero, aquí probablemente se puede lograr el mismo efecto. Increíble. Sobre el volante me acomodé fácilmente. Esta es la posición más alta y adelantada sobre la cabeza. Curiosamente, siendo un auto grande y con el asiento al mínimo, apenas evito tocar el techo. Pero no hay mucho espacio de sobra.
El volante es enorme, acorde al tamaño del auto. Aquí, por ejemplo, el marco alrededor del túnel central entra y todo el frente de la consola cruje. Es cuero, evidentemente al tacto, pero simplemente es cuero sobre algo que es casi duro. Aquí la parte superior también está acabada con el mismo cuero. Tampoco es muy suave al tacto. La parte superior de la puerta se hunde ligeramente. Aquí sí encontraron espacio para la espuma. Un lugar interesante para los ajustes de la caja de cambios, ya que son botones físicos grandes en la consola. No es ninguna perilla, no es ninguna palanca, tampoco es una palanca debajo del volante, simplemente es un elemento del tablero. Y ahora me subo atrás, justo detrás de mí mismo. Oh, fíjense en que aquí tenemos estribos muy cómodos, que de hecho salen y se esconden de manera espectacular, silenciosa y muy rápida al abrir las puertas. Y realmente son necesarios en este auto. Yo diría que incluso para mí. Bueno, entonces, detrás del asiento del conductor todavía tengo espacio de sobra en cuanto a ancho. Además, estos son asientos tipo capitán, así que no es un asiento abatido, ¿verdad? Así que aquí tenemos bastante espacio también para los codos. Tenemos salidas de aire también aquí en el techo. Y no tenemos salidas de aire en el pilar B, ni tampoco en el centro. No hay. Tenemos bastantes gadgets diferentes para cargar teléfonos, bolsillos de 3 niveles en las puertas como en un gran SUV, pantallas frente a nosotros como pueden ver, audífonos, entretenimiento, etc. Cómodos descansabrazos. En general es para vivir y no morir, pero con esas salidas de aire sí exageraron. Y si preguntan por el espacio atrás, estamos usando la tercera fila. Aquí la abertura que queda después de inclinar el asiento en la segunda fila es completamente suficiente y comparable con la puerta de cualquier auto normal. Así que subimos sin problema, movemos el asiento a su lugar, lo aseguramos en las rodillas. Lamentablemente no se asegura, ahora sí se asegura y miren lo que pasa. Un coloso americano de casi 6 metros de largo perdió tantos centímetros de espacio por el grosor de los asientos que literalmente faltaron solo unos pocos. Para que yo aquí en la tercera fila pudiera decir, caray, este es un carro en el que realmente hay 3 filas disponibles para personas de 2 metros sin ninguna limitación. Desafortunadamente faltó un poco de espacio, pero hay que decir que incluso aquí en la tercera fila alguien pensó en que el ajuste del ángulo del respaldo fuera eléctrico. Eso es impresionante, pero aparte de eso, ¿qué más? Las salidas de aire sobre la cabeza desafortunadamente quedaron literalmente a 10 centímetros de la nariz y eso sí es un problema. No lo sé, creo que en un día caluroso, si el aire frío nos da directo en la cara, no será agradable. De todos modos, igual estoy muy impresionado de que haya tanto espacio y tanta atención a los detalles. Y siguen siendo asientos muy buenos, además lo interesante es que atrás tenemos 3 de estos asientos. Fíjense que, igual que en la primera, igual que en la segunda, tampoco en la tercera fila tengo que encorvarme. Mis queridos amigos, ahora la cajuela y su interior. Lo que más me impresiona es cuánto espacio queda después de desplegar realmente las 3 filas de asientos. Normalmente es así, nos venden autos con 3 filas de asientos, pero en realidad cuando metemos ahí, por ejemplo, a 6 o 7 personas, atención, todavía queda espacio atrás. En realidad, para 2 sí hay espacio, pero si usamos los asientos traseros caben 7, aunque no todos pueden estar adentro al mismo tiempo. Y así es, pero no en este auto, porque aquí tenemos el botón 3L, ahora 3R. Ahora aquí a simple vista yo diría que son unos 600 litros porque aquí no hay cortina, así que podemos calcularlo más o menos así, a ojo. Debajo todavía encontramos compartimientos adicionales, miren aquí de plástico, tal vez no muy profundos, pero de todos modos están. Este coche no solo se ve bien, sino que también permite transportar cómodamente a toda una familia grande del punto A al punto B. Lo primero que noto en este coche al sentarme es que veo tanto cofre frente a mí, es increíble. Es solo 1 hectárea de metal delante de mí y el coche termina ahí. La segunda cosa que llama mi atención es que los espejos son totalmente de tamaño europeo. Pensé que para un coloso americano tan grande, de 6 metros, también tendría espejos retrovisores robustos, pero estos son como los de una RAV4. Sí, pero son justo lo necesario. Te diré sinceramente que la visibilidad realmente no está limitada por su tamaño. Y así como después de la primera maniobra ya lo veo
Esa es la primera cosa a la que realmente hay que prestar atención al pensar en comprar un auto así. No es la longitud, sino el ancho. Porque justo intentaba entrar en la cochera y noté que este auto es ancho. Así es en el estacionamiento. No en el estacionamiento, de hecho en esos lugares estándar tengo un pequeño problema porque es un poco más ancho, más de 2 metros si mal no recuerdo. ¿Como un camión? Como un camión pequeño, ¿no? Pero en cuanto a la longitud no tengo problema con eso porque tiene bastante voladizo detrás de la rueda trasera y siempre puedo subirme un poco a la banqueta. Desde el principio tuve Bawarki todas europeas, simplemente BMW estándar, pero en algún momento decidí que quería algo fuera de lo común, diferente, con un motor grande y por eso llegué aquí. La primera vez que tuve un Dodge Challenger, simplemente me enamoré de ese estilo automotriz americano, diferente. Ahí está el tamaño, ahí está el motor. Después del Challenger llegó el Lincoln porque simplemente mi familia creció. Y no, en el Challenger sí sería difícil meter 2 asientos para niños. Ok, pero el Challenger era V8. El Challenger era un V8 atmosférico y aquí el V8 no lo es. Aunque el V6 es biturbo, hace que este auto se maneje bien, probablemente sorprende de manera comparable. Entonces así es, gracias por ver esto. Esto se maneja como cualquier auto pesado, ¿no? O sea, no le falta potencia, pero esa potencia tiene mucho trabajo que hacer. He sorprendido a varios hot hatch en los semáforos. Tal vez en esos cambios de velocidad de 0 a, digamos, 50 sea más impresionante, porque sí, a velocidades más altas. Cuando aceleras, ¿cuánto tarda ese Black Label? Esa es una historia interesante porque no es solo cuestión de buen equipamiento, es toda una línea aparte que en Estados Unidos incluso llegó a tener sus propias agencias, ¿verdad? Sí, además de que simplemente tienen un montón de accesorios diferentes, también tienen sus propias agencias independientes. Pues sí, hay una diferencia de unos 10 a 15 mil dólares en comparación con versiones un poco mejor equipadas, como las de tipo Reserved. Es curioso que por una diferencia de 10,000 a alguien se le ocurra venderlo en una agencia aparte porque cree que lo merece. ¿No es así? ¿Dónde está la diferencia por fuera? Creo que para el ciudadano común es imperceptible. Y la etiqueta negra solo se diferencia por el equipamiento, no por ejemplo por el motor. Interesante. Que de un Challenger así tuviste que cambiarte a un auto mucho más grande, pero con menos cilindros. Pero la potencia y el par lo compensaron. ¿Alguna vez te has encontrado en la carretera con un auto de la 4ª generación? No solo el grupo en Facebook donde compartimos nuestras observaciones, pero físicamente no me he encontrado con ninguno. De todos modos, si ya tienes 6 metros de largo y más de 2 de ancho, ¿cuál será tu próximo auto? ¿Casa rodante de 7 metros o autobús? Exacto, yo también me lo he preguntado, pero por ahora no hay esas ofertas en las subastas de Estados Unidos. No, en cuanto al tamaño, eso es todo. No, porque en América ya se puede considerar. Ese coche ya se puede considerar un sueño húmedo, ¿verdad? Porque ya no hay nada más alto que eso. No, creo que no hay ahora. Por eso yo apunto un poco más bajo, literalmente más bajo, porque probablemente eso también será la realización de mis sueños húmedos. O sea, Dodge Viper. ¿O eso será 4 veces menos? El hot cake en comparación con esto es un poco menos práctico. No menos práctico, de hecho es un auto absurdo. Oh, pero todo el chiste es tener con qué ir. No acelera tan impresionante como pensaba, pero eso puede ser porque simplemente no se siente. Sí, claro, aquí falta un poco ese burbujeo y recién en las revoluciones altas este V6 empieza a sonar bonito. Pero aún así, como ahora mismo voy a 50 kilómetros por hora, en realidad no siento que esté yendo a 50 kilómetros por hora. No, el tamaño hace lo suyo, así es exactamente. Es la magia de un auto grande. Esto en carretera debería manejarse maravillosamente porque es el mayor Rostafossi, seguro que mide, no sé, 3.5 metros y realmente debe manejarse increíble. El auto no solo maneja, simplemente flota, realmente es tan lujoso, tan bien insonorizado. Aquí, en cuanto a la suspensión, es neumática. No duele. El sueño húmedo de las SUV americanas, con V6 y sin suspensión neumática. Toda América, justamente. ¿Pero cómo es eso? Normalmente pues el auto solo está sobre un chasis.
Una suspensión normal, está bien. Tal vez debería saber que no es suspensión neumática, pero nunca lo sé. Pero la verdad es que todos esperan que un auto así sea tan lujoso. Entonces la suspensión neumática es obligatoria. No cambia el hecho de que dijiste que flota, así que si flota, entonces no necesita suspensión neumática. A pesar de los rines muy grandes de 22 pulgadas, lo sé, lo sé. No sé. Tolsko. Desde mi punto de vista, y ya llevo manejando este auto por 4 minutos, así que hablaré como experto. Esta es la categoría de los autos grandes que por su propio peso y tamaño te dan esa increíble comodidad de mirar a todos desde arriba. Y físicamente, y en esa sensación de que ustedes tienen que apresurarse, pero yo no, pero... Así es, tienes razón. Uno, estando sentado un poco más arriba, se siente así. Mejor, más digno. Porque quieras o no, tienes que cambiarte al cuentacuentos. Por eso prefiero algo más tranquilo para esto. ¿Quieres otra perspectiva? Ahora solo quiero que alguien me mire desde arriba. Pero con envidia. De esa envidia sana. Y claro. Bueno, entonces hagamos la prueba del alce. Solo tengo que recordar que sí, son kilómetros por hora, no millas. Esa es una información importante y aquí tenemos 50. Calle vacía y... Ajá. Sin embargo, esos hotcakes sí que serían útiles. Esas llantas, al enfrentarse y chocar con el peso de este auto, chillaban, se esforzaban y en realidad no reflejaban lo que, en mi opinión, el sistema de dirección hizo de manera muy honesta. Me preguntaba cómo actuaría, pero no resistió. El volante giró las ruedas hacia la izquierda con mucha facilidad. Sentí que giraron muy fuerte hacia la izquierda. Él realmente quería, solo que las llantas no lo dejaron porque se doblaron y siguieron recto por un tiempo, aunque las ruedas estaban giradas. Pero sinceramente no sentía nada. Probablemente solo esquivamos un bache tranquilamente. Y ya, eso fue todo. 2 años, bueno, no lo usaste mucho, 6,000 kilómetros, digamos que no es un gran kilometraje, pero seguramente lo compraste más para recreación. Los planes eran un poco diferentes, que iba a manejar más, pero la vida, como siempre, lo verificó en 2 años. El mismo tiempo ya hace que conozcas este auto más de cerca. Buena decisión, compra acertada. Una compra muy acertada, tanto en cuanto a cumplir sueños, como también en cuanto a la calidad y a cómo realmente se maneja este auto. No lo voy a negar, tenía un poco de miedo de esos números, de esas cifras en cuanto a la longitud y el ancho, pero de verdad eso no descarta este auto. En resumen, estoy muy satisfecho con la compra, lo volvería a hacer. ¿Es hora de Vipera? Pero es hora de Vipera, no es hora de algo diferente. Gracias por mostrarnos el auto, un auto muy interesante. Me alegra que incluso autos tan exóticos circulen por Polonia gracias a apasionados como tú. A ustedes, queridos espectadores, gracias por ver este episodio. Recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Hola, gracias, adiós.